¿verdad? Cuando yo hablo de objetivo, ¿verdad? No me refiero a un lugar. El objetivo me refiero a la meta o el propósito a alcanzar, el logro que yo deseo obtener. Es el fin. ¿Ya? Fíjense una cosa. Objetivo es el fin, es la meta, es el propósito que yo deseo alcanzar a través de un esfuerzo. ¿Ok? ¿Me hago entender? Eso es objetivo. Lo que pasa es que el término objetivo, la palabra o el término objetivo como tal, se utiliza como que en diferentes, ¿qué cosa? En diferentes áreas, circunstancias. Me estoy haciendo entender. Entonces nosotros siempre lo voy a decir, y es que cada vez que a mí me hacen una pregunta, ¿verdad? Cada vez que a mí me hacen una pregunta, yo siempre voy a contestar de acuerdo al concepto, idea u opinión que yo poseo de lo que se me está preguntando. Esos somos seres humanos. Eso es normal. Entonces sí, el objetivo, cuando hablo de objetivo, me estoy refiriendo al fin al que deseo llegar o a la meta que deseo alcanzar o que deseo o pretendo lograr. El objetivo es lo que impulsa al individuo a tomar decisiones o a perseguir sus aspiraciones, ¿cierto? Pero el objetivo no es un lugar, ¿ya? En el lugar está el objetivo, que es diferente. Entonces, cuando yo digo que a donde yo quiero llegar, a donde yo quiero llegar, no me estoy refiriendo solamente al lugar, me estoy refiriendo a una posición. Entonces, objetivo es eso, jóvenes. Entonces tenemos que, ojo, para hoy y para siempre, siempre mirar el contexto, la circunstancia de todas las cosas. Bien, ese es lo que representa un objetivo. Ahora, ¿qué es un objetivo en la investigación? ¿Qué son los objetivos en la investigación? ¿A qué le llamamos objetivos A en la la solución del problema. a la Ese sería solución un del objetivo, problema? ¿no? Bien, a ver, vamos primero. va- O sea, digamos, profe, podría ser el propósito con el que yo realizo la investigación, o sea, el propósito sí, que sí, tengo al realizar esa investigación. sí, señor. El propósito que me motiva, que me lleva, que me conlleva. Recuérdense que hay tres cosas: ser, saber y hacer. Un objetivo, ¿verdad? Un objetivo en una investigación. Bueno, primero vamos a definir son los objetivos de la investigación. A ver, escúchenme una cosa, queridos. Eh, Generalmente, abro un paréntesis, generalmente, cuando a mí se me hace una pregunta, mi cerebro responde de acuerdo a la expectativa que cree que tiene o que le parece mi cerebro. Y luego mi boca responde. Generalmente cuando uno dice, ¿qué es esto o qué es aquello? Está preguntando por la definición, no por las características ni la ubicación. Generalmente a mí me preguntan, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, ¿quién me dice? Un lapicero negro. Un lapicero negro. ¿Verdad? Esfero negro. Un esfero. Ya listo. Un esfero. ¿Cierto? Viene otra pregunta. ¿Para qué sirve? Para escribir, para Escribir, firmar. para Para dibujar, escribir. para Listo, rayar. bien, perfecto.
Muchas veces a mí ¿qué es esto? Eso es lo que uno, eso es lo que uno coge para escribir. Yo di la definición correcta. No, No, generalmente lo hacemos era el así, espero, sí. ¿cierto? Le damos las cualidades, las características o la utilidad. Y la definición es algo muy claro. Pero a nosotros nos cuesta definir las cosas, definirlas nos cuesta. Entonces, en este orden de ideas, vamos a definir primeramente qué son los objetivos, no cuáles, sino qué definición. Entonces, los objetivos de la investigación son las actividades clave, no lo estoy definiendo, pero estoy dando una referencia. Son las actividades claves a lograr para responder o resolver el problema de investigación. Sí, entonces los objetivos son actividades. ¿Qué son actividades? ¿Qué son actividades? Acciones. Eso, muy bien, Sí. eso. O sea, los objetivos de la investigación, en ese sentido de que las acciones, ¿verdad? Los objetivos son esas acciones que yo debo hacer para lograr mi meta o mi propósito. ¿Sí o no es así? ¿Sí o no es así? Sí, señor. Bien, en este sentido, con los objetivos se busca concretar cuáles son las tareas imprescindibles para llegar a cabo el trabajo de investigación. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, los objetivos, me decía, ¿quién era? Dayana. Dayana los definió acercándose bastante a la realidad. Vuélveme a decir que es un objetivo, Dayana. El objetivo indica el propósito por el que se realiza la investigación. ¿Indica el propósito o es el propósito a realizar? Entonces, ¿Cierto? sí, señor. Bien. Ok. Entonces, los objetivos son es el propósito, ¿verdad? Pero hay objetivos, muy bien. Entonces ya la tenemos clara. Los objetivos es el objetivo de la investigación es el propósito o son los propósitos o las actividades que yo tengo para obtener, alcanzar mi meta. ¿Cierto? Bien. En el caso de Dayana, ¿cuál es tu meta en tu proyecto de investigación? Nuestra meta es demostrar la importancia de los medios alternativos en la sociedad colombiana. ¿Seguro? Pues es uno, ¿no? Es uno de los, pues en general, general, ya se lo digo bien. Liliana, dime cuál es el propósito, la meta o el objetivo general de tu investigación. Es analizar, no, el análisis de la libre expresión del periodista, ¿no? Ese Entonces, la formulación que hicimos fue, es el título, lo que me acabas de decir. Te estoy preguntando por el objetivo. pues, Lo ibas a decir, Liliana. ¿para qué estamos analizando? No, mami. Analizar. Por eso, analizar. A ver, escúchame. Relájense y tranquilícense. A mí no me interesa que me satisfagan mis oídos. A mí me interesa que ustedes tengan claro lo que me están diciendo. ¿Ya? Dime, Liliana. Analizar, ¿sí? A ver, pero dímelo, no me preguntes, dímelo. Profe, pero es que pues es analizar el por qué el periodista, ¿no? No. Entonces, Acuérdate que ayer lo hiciste. por Ayer lo eso, hiciste. pero es que
que haya Es analizar la libre A ver. expresión del periodista en Colombia en los últimos los 5 últimos años. 5 años, que era lo que Listo. estaba leyendo, y usted me dijo que era el título. Ven, escúchame, es que no me lo expliques. No me expliques el objetivo. Solamente dime, el objetivo es este y ya. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es analizar la libre expresión del periodista colombiano en los últimos 5 años. Bien, ¿del periodista colombiano o del periodista en Colombia? Del periodista En Colombia. Espérate, cálmate. Pónganse de acuerdo. En Colombia. ¿Te das cuenta que es diferente? Sí, profe, es que ya encontré acá mis datos. Bien. Entonces, los buscas y los respondes. Bien. El objetivo es analizar la libre expresión del periodista en Colombia los últimos 5 años. ¿Viste? ¿Sí te das cuenta? Sí. Sí, profe, era que estaba buscando mis notas y mientras que... Bien. Entonces, es que aquí tienen que estar alerta mental, porque todo lo que se diga, a mí cuando algo me suena mal, enseguida pregunto. Bien, entonces, ya sabemos, te pregunto Liliana y a María. ¿Ese es el propósito, la meta o lo que ustedes quieren alcanzar? ¿Sí o no? Sí. Ya. Este es nuestro propósito. Ya, listo, ok, listo. Ya, entonces estamos entendiendo lo que es un objetivo. Bien, entonces, los objetivos se hacen a manera de enunciados, ¿verdad? Los objetivos se hacen a manera de enunciados. Los objetivos inician con un verbo en infinitivo. Los objetivos inician con un verbo en infinitivo. ¿Cómo así? Terminados en ar, ir. Por ejemplo. Profe, yo quisiera decirle el mío a ver si está bien o no, el grupo de nosotros. Cuéntame, dímelo. Optimizar los procesos de desinfección del COVID-19 con una cabina. De nuevo, empieza otra vez. Optimizar los procesos de desinfección del COVID-19 con una cabina. No, eso no es ese no es tu objetivo. Leandro, ya tú tienes la cabina. No. Bueno, entonces tu objetivo no es, léelo otra vez. Optimizar los procesos de desinfección del COVID-19 con una cabina. No, ese no es tu objetivo, porque tú la cabina no la tienes. Primero tienes que construir la cabina y después sí haces otra cosa. O sea, sería Entonces construir una cabina que... Bien, entonces la palabra construir no sería. ¿Hacer un prototipo? ¿No sería? Hacer tampoco. Puedes colocarle Generar. diseñar. A ver, escúchenme. Como Escúchenme. crear Con calmita. un prototipo, de la desinfección. Belki, escúchame. Leandro, por ejemplo, miren. Como ustedes, la cabina no existe, entonces ustedes tienen que establecer un diseño. Diseño de la cabina XYZ, que se llama, para optimización del proceso de desinfección del COVID-19, algo así. Mira cómo lo escribí según lo que me dijiste. Diseñar un prototipo de cabina de desinfección para el COVID-19. Bueno, esa podría ser tu objetivo. Ya, ese podría ser tu objetivo. Sí, ese podría ser. Está bien, pero eso puede mejorar un poquito más, pero está bien. Vale, profe, gracias. Okay, bien, entonces, muy bien. Entonces, yo antes de hacer desinfección, yo tengo que decir cómo lo hago. Si yo no tengo
Si el propósito de ustedes no es desinfectar nada. El propósito de ustedes es diseñar la cabina de desinfección, que es diferente. O proponer un diseño. ¿Ya? En ese caso, pueden colocar proponer un diseño, proponer un diseño o diseño, o le ponen el nombre de la cabina para que suene como llamativo. Ay, ¿qué es esto? Bien, cuando hablamos de objetivos, los objetivos son enunciados. Enunciado. ¿Qué es un enunciado? A ver, ¿quién me dice qué es un enunciado? Felipe, ¿qué es un enunciado? A ver, ¿quién me dice qué es un enunciado? ¿Qué es un enunciado? Nadie sabe qué es un enunciado. Es un determinado texto que se pronuncia por algo específico. Bien, bien, bien. Sí. Enunciado, por ejemplo, bien, son enunciados. Es una oración o podría ser una frase. Pregunto, ¿qué es una oración? ¿Qué es una frase? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice? Un conjunto de palabras. Es una oración, un conjunto de palabras. Y si yo digo la, ¿eso es un objetivo? No, señor. Dime. No, porque No, la oración tiene que conjunto de tener palabras en un Con orden sentido. lógico. Con Ah, sentido. se dan Con cuenta, se sentido. dan cuenta. Muy bien. Oraciones. Bien, entonces eso, una oración y una frase. Una oración es una frase con sentido completo, ¿verdad? Una frase con sentido completo. ¿Qué significa qué es una frase y cuál es la diferencia entre una frase y una oración? ¿Qué me dice? En que la frase no tiene, digamos que no tiene como un sentido, mientras que la oración es como el conjunto de frases, pero que tienen un sentido encaminado. ¿En sentido encaminado a qué? Te faltó algo, pero Señor, digo, ¿con sentido a qué? Entonces, para no decirle con sentido, es con sentido completo. ¿Ya? Sentido completo. Ahora, una frase es una unidad lingüística. ¿Y qué es eso de una unidad lingüística? ¿A qué le llaman? ¿Qué es eso? A ver, de unidad lingüística. ¿Qué me dice? A ver, es una unidad lingüística. ¿Lenguaje? No, lenguaje no. Unidad lingüística, o sea, una parte del lenguaje, que es diferente. No, profe, ni ¿Me idea, hago muy entender? costoso. la lingüística que se encarga como de diferenciar las palabras. Bien, bien, excelente, excelente. Escúcheme una cosa, escúcheme una cosa. A veces hay un problema de aprendizaje porque llegamos a adultos y crecemos, nos reproducimos y estamos vivos, pero hay cosas y una de las cosas más complejas que hay es el lenguaje. Yo no puedo aprender un segundo idioma si no tengo claro el mío, el autóctono. ¿Me hago entender? ¿Qué pasa? El lenguaje español, el idioma español, está compuesto por unidades lingüísticas. ¿Qué es la lingüística? La lingüística es la parte del lenguaje que se encarga de la forma de expresión de las palabras. Pero la expresión de las palabras está compuesta por una cantidad de elementos. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Cuáles son esos elementos lingüísticos? Bien, entonces, una unidad lingüística
son aquellos sonidos de la lengua que sirven para diferenciar las palabras. Es la unidad más pequeña de la lengua escrita, sin significado, pero que aporta significado. Por ejemplo, cuando yo digo A, ¿qué estoy diciendo? No me voy a extender. A es una expresión lingüística y también A es una palabra, una vocal. ¿Me hago entender? Bien. Entonces, no se preocupen por eso, no se preocupen. Entonces, ¿qué sucede? Que las frases una frase es una unidad lingüística. Por ejemplo, cuando yo digo a casa me estoy diciendo que voy en dirección ¿a dónde? A la casa. ¿Me hago entender ahí? ¿Eso es una frase o es una oración? Es una una frase. frase. Tiene ni Es una frase, muy bien, es una frase. Es una frase. La diferencia entre las frases y la oración es que esa expresión que yo digo se entiende tan claro que no hay que preguntar más nada. Entonces, los objetivos de una investigación es una oración que tiene varias frases con sentido completo. Por ejemplo, análisis de la libre expresión del periodista en Colombia en los últimos 5 años. ¿Cuántas frases hay ahí? Pregunto, ¿es una oración? Sí, profe, porque tiene sujeto, verbo y predicado. Exactamente. Sujeto, verbo, predicado, ¿verdad? Está completa, es una oración con sentido completo. Entonces, para que mi proyecto sea bien entendido, yo tengo que darle un título a mi proyecto que tenga a través de una oración con sentido completo, o que sea una oración simple o una oración compuesta. ¿Me hago entender? Entonces, cuando yo leo, analizo, interpreto el título y ya me está diciendo de todo. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Un análisis. ¿De qué? De la libre expresión. ¿De quién? Del periodista. ¿Dónde? En Colombia. ¿En qué año? En los últimos 5 años. ¿Se dan cuenta lo que responde un título? Pero estoy hablando no del título, sino que del objetivo. Los objetivos de la investigación, ese propósito, esa meta, ese logro que yo quiero alcanzar, ¿verdad? Yo debo hacerlo a manera de objetivo. ¿Cómo inicia? Con un verbo en infinitivo. ¿Cuáles son los verbos en infinitivo? ¿Quién me dice? Yo se los voy a mostrar. Los verbos en infinitivo son de varios niveles, ¿verdad? Son de varios niveles. Entonces, ¿qué pasa? Esos verbos en infinitivo. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿sí lo ven? ¿Sí lo están viendo? Sí, señor, sí está viendo. Aquí tenemos verbos para construir objetivos según la taxonomía de Bloom. ¿Quién es Bloom? Bloom es un personaje que propone una taxonomía, ¿verdad? Para escribir verbos. Entonces hay verbos de primer nivel que son de conocimientos, ¿verdad? Son los que ayudan a recordar con anterioridad las cosas. Verbos de segundo nivel es la comprensión. Lo que estoy mostrando aquí es que cuando mi objetivo se lea, inicie con un verbo y yo tengo que ver si yo lo que pretendo es que la gente tenga conocimiento, aprenda, de tercer nivel, que aplique, de cuarto nivel, que analice, de quinto nivel, que sintetice y de sexto nivel, que evalúe.
La pregunta es, mis queridos, ¿cuál de los verbos según su nivel o cuál es el nivel según el verbo que voy a utilizar? Quiero yo que mi proyecto, ¿verdad? Que mi proyecto de grado, la gente cuando lo mire, ¿en qué nivel va a estar? Por ejemplo, si quiero que tenga conocimiento, si quiero que comprenda, si quiero que aplique, si quiero que analice, si quiero que sintetice, o si quiero que evalúe. Entonces, ¿hay cuántos niveles, Dayana? ¿Cuántos niveles hay? Dayana, ¿cuántos niveles hay para la utilización del verbo? Hay 6 niveles. 6. 6 niveles. Entonces, miren, aquí vemos los verbos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles. Entonces, ¿qué verbos? ¿Cuál es el verbo que yo quiero? ¿Verdad? ¿Cuál es el verbo que yo quiero? Si es de conocimiento, si es de comprensión, si yo quiero que apliquen, que analicen, que sinteticen o que evalúen. No sé. Bien, ahí me dice. Entonces me dice, a ver, aquí están algunos verbos. Por ejemplo, verbos de conocimiento o verbos de análisis, de análisis. Separa, ordena, explica, conecta, pide, compara, selecciona, explica, infiere, etc. ¿De qué está hablando el profesor? No le entiendo nada. Entonces, los verbos según el nivel de conocimiento. Si yo quiero que la gente tenga conocimiento, ¿qué debe hacer? Organizar, definir, duplicar, rotular, enumerar, parear. De comprensión, clasificar, describir, etc. Aplicación, aplicar, escoger, demostrar. Si es de análisis, analizar, valorar, calcular. Si es de síntesis, organizar, ensamblar, recopilar, componer. Si es de evaluación, valorar, argumentar, evaluar, atacar. ¿Me hago entender? Entonces yo tengo que ver qué es, según el propósito de mi investigación, cuál es el verbo que yo le debo colocar. Esto se lo voy a colocar en la plataforma para que ustedes lo tengan ahí. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Entonces, los objetivos inician con un verbo en infinitivo. Recuerden que los proyectos no se hacen para mí, se hacen para afuera, para una población mayor que yo. ¿Me hago entender? ¿Me hice entender? ¿Me explicaron o no me expliqué o no me expliqué? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe, Sí, yo estoy señor. confundido en algo. A ver, cuéntame, ¿qué estás confundido? Digamos, en la sistematización del problema dice redactar cada objetivo específico en una pregunta iniciando con las palabras qué, Bien. cómo, cuándo, dónde, para qué y por qué. Ven, escúchame, papi. Si tú no tienes objetivos específicos, tú no puedes hacer eso. O sea, pero ¿eso es muy similar a este punto o es diferente? O sea, ¿esto ya es un objetivo más general o cómo es, profe? Es que esa es la pregunta que yo tengo. Escúchame. El objetivo, el problema o la sistematización del problema son los objetivos específicos convertidos en preguntas. Si Ok, tú no tienes objetivos específicos, tú no puedes darle no puedes escribir la parte de la sistematización del problema. sí. ¿Ya? Sí, o sea, eso lo entiendo, profe. Ajá, entonces, cuéntame. Y este paso que estamos haciendo hoy, ¿Cuál paso? o sea, esto que nos estás explicando hoy, lo de el objetivo de la investigación. Sí. El objetivo de la investigación es a donde tú quieres llegar. Ya, Ok. primero, ¿qué es un objetivo, Leandro? Una meta, un propósito. Un El fin propósito de qué? el fin de la investigación, el propósito de la investigación como tal. Bien. No es el final, no. El fin o propósito a donde tú Sí, quieres llegar. el fin o propósito de la investigación. Bien. Entonces, ¿qué es un objetivo de la investigación?
el fin, el propósito o la meta donde yo quiero, el fin, el propósito o la meta que yo quiero alcanzar a través de mi proyecto de investigación. Ese es un objetivo de investigación. Ok. Entonces, ¿verdad? Bien. Ya dije que los objetivos son enunciados gramaticales. Los objetivos son enunciados gramaticales. Y como propósito se escriben con verbos en infinitivo. ¿Y cómo así que verbos en infinitivo? Verbos implica acciones que terminan en ar, ir. Como por ejemplo, los que acabo de mostrar. Hay varios niveles, hay 6 niveles de los objetivos. Hay de conocimiento, de comprensión, de aplicación, de análisis, de síntesis y de evaluación. Por ejemplo, un objetivo de análisis es analizar, valorar, calcular, categorizar, comparar, contrastar. Un objetivo de síntesis, organizar, ensamblar, recopilar, componer. Apenas estoy definiendo lo que es objetivo. Pero los objetivos son enunciados que van en la investigación. ¿Me hago entender, Leandro? Le voy a poner un video. Un video de un videito pequeño acerca de cómo formular objetivos. ¿Ok? Hola, mi nombre es René Tortuga. ¿Cómo formular los objetivos de la investigación? Hola, te habla Esther Morales y este video es para ti que estás en la etapa de hacer trabajos de investigación y estás preparando tu capítulo 1. Considero que una de las cosas más difíciles son escribir los objetivos de la investigación y siempre recomiendo que una vez que se estructure, se formulen 1, 2, 3 objetivos específicos, siempre dárselo a otra persona para que lo lean, para que quede realmente claro. Y siempre al final del trabajo de investigación, una vez concluido, podemos ajustar ciertos verbos dependiendo de lo que se logró en forma definitiva. Entonces este video es para darte una orientación que la puedes tomar o la puedes dejar, pero siempre podemos utilizarla como patrón para hacer un primer inicio, ¿no? Entonces es importante establecer que toda investigación debe tener unos objetivos. No es lógico que una investigación no tenga objetivos. Y hay autores que dicen que las interrogantes generan los objetivos. Sin embargo, hay personas, hay investigadores que dicen que por cada interrogante se formula un objetivo. Yo soy del partidario de que una pregunta, una interrogante, me genera mi objetivo general. Y mi objetivo general es el que realmente me va a generar mis objetivos específicos. Entonces, toda investigación va a tener un objetivo general y un objetivo específico. Y el general, si has visto alguno de mis videos anteriores donde comento capítulos 1 y 2, comienzo haciendo una comparación entre el objetivo general, la interrogante y el título de la investigación, los cuales los tres deben decir exactamente lo mismo, cada uno en su posición, ¿no? Del objetivo general con el subverbo de objetivo general, la interrogante como pregunta y el título como título, ¿ok? Entonces se debe formular un solo objetivo general. No tiene sentido de formular varios objetivos generales. Un solo objetivo general que es el que me va a indicar cuál es el fin de la investigación. Debe abarcar las variables. Debes tener claro que tu estudio puede tener una variable o puede tener 2 variables. Variable independiente, variable dependiente, ¿no? Y el objetivo general es el que me va a derivar los objetivos específicos, porque una vez que se sabe cuáles son las variables y cuáles son los indicadores, entonces puedo formular los objetivos específicos. Bien, entonces, los objetivos de un estudio son
es lo que me va a mí dar las directrices del estudio, porque con ellos yo puedo definir cuáles son los límites de la investigación y qué es lo que se pretende lograr. Los enunciados deben de ser tan claros que me digan de manera precisa qué es lo que se va a alcanzar y que, por supuesto, cuando lo logre alcanzar, lo voy a poder plasmar en las conclusiones. Por eso también recomiendo que las conclusiones se hagan en función de los objetivos. Y cuando estamos haciendo los objetivos específicos, van a haber objetivos específicos que se van a responder con las bases teóricas y otros objetivos se van a responder desde el punto de vista experimental. Entonces es muy importante tener claro que hay objetivos que se resuelven con la investigación y el plasmar la teoría en el capítulo 2, como hay objetivos que se resuelven con el capítulo 4, que es el de resultados, el 3 de la metodología para recolectar datos. Ahora, cuando el investigador formula de manera correcta el objetivo, se puede entonces entender qué es lo que se pretende y no debe haber interpretaciones en el objetivo. Solamente qué pretendo obtener, pero no puedo dar interpretaciones. Por eso cuando en un objetivo se dice mejorar, ya ahí estás dando una interpretación de que tú piensas que eso va a mejorar. Primero hay que hacer un estudio de cómo va a ser esa variable, ¿ok? Bien, ahora, lo que te voy a presentar son sugerencias de cómo formular los objetivos. Como te dije, te puede servir de patrón para estructurarlos, ¿no? Entonces, el objetivo general incluye todas las variables. Deben estar claras y debo ver qué es lo que va a ser una variable sobre la otra, ¿no? De hecho, hay autores desde el punto de vista metodológico que utilizan palabras claves para poder definir un objetivo general. Es decir, que hay conectivos entre una variable y otra que me permite inclusive hasta decir qué tipo de investigación se puede generar a partir de esas variables, ¿no? Y a partir de cómo se escriba el objetivo. Los objetivos específicos se formulan según lo que se desea alcanzar en el objetivo general. Sin embargo, yo puedo formular el primer objetivo específico que involucre a la variable dependiente más la variable independiente. Es decir, puedo comparar sus niveles en ese primer objetivo específico. También puedo hacer un segundo. If you write anything on your computer, you need to get Grammarly. I write pretty much all day, every day, and Grammarly makes my writing better. Un objetivo específico que involucre a la variable dependiente más la interviniente en caso de que exista. Entonces comparo los niveles que ella tenga. Y puedo hacer un tercer objetivo específico, sobre todo si la investigación es de tipo descriptiva, que relacione las conclusiones o que esté relacionado con las conclusiones y las recomendaciones. Es decir, que diga que voy a emitir unas conclusiones y unas recomendaciones en función de lo obtenido. También es importante tomar en cuenta que los objetivos específicos, yo puedo formular objetivos específicos en donde esté involucrado la variable dependiente con cada indicador de la variable independiente. Si mi variable independiente, y eso lo veo cuando hago el cuadro de variables, si mi variable independiente tiene 3 indicadores, entonces se formulan objetivos específicos que relacionen la variable independiente con cada uno de esos indicadores y tendré entonces 3 objetivos específicos, quizás 4 porque tengo el primero donde me involucra a ambas en comparación, ¿ok? Bien, vamos a ver un primer ejemplo. En este primer ejemplo les muestro el interrogante que dice: ¿existe relación entre el consumo de alcohol y el rendimiento académico en clase de metodología de la investigación? Lo primero que tenemos que ver aquí es cuáles son las variables. Entonces tenemos consumo de alcohol, es la variable, y dice que si queremos ver la relación entre el consumo de alcohol y el rendimiento académico, es la otra variable. Quiere decir que el consumo de alcohol es la independiente y el rendimiento académico es la dependiente. En base a esa pregunta, entonces hay que formular el objetivo general que debe tener incluidas las 2 variables. Entonces, determinar si existe relación entre el consumo de alcohol, es mi variable, y el rendimiento académico, la otra variable, en clase de metodología de la investigación. Ya tengo mi interrogante y mi objetivo. Fíjense que es prácticamente lo mismo, ¿no?
con la diferencia de que pongo el verbo que voy a ejecutar. Ahora veamos nuestros objetivos específicos. Fíjense, la pregunta de estudio me va a generar una correlación, una estadística inferencial de tipo correlacional, con dos variables dispuestas en la relación X y Y. Ese yo voy a hacer un plano cartesiano en donde yo voy a poder graficar esas dos variables. Una en X, que sería ¿quién? La variable independiente. Y una en Y, que sería ¿quién? La variable dependiente. Que dan origen a cada objetivo específico. Entonces, la variable 1, consumo de alcohol, y la variable 2, rendimiento académico. Primer objetivo, caracterizar el consumo de alcohol de los alumnos de metodología en la investigación. Objetivo número 2, caracterizar el rendimiento académico de los alumnos de metodología de investigación. Fíjense que en este caso se plantean dos objetivos, uno para la variable independiente y otro para la variable dependiente. Estos son objetivos de caracterización. Inclusive puedo hacer un tercero en donde voy a ver la correlación que existe entre ambas variables. Vamos a ver el ejemplo 2. El ejemplo 2 dice: ¿será posible determinar la influencia de las estrategias administrativas sobre el rendimiento laboral de las autoridades universitarias? Aquí las variables son estrategias administrativas, rendimiento laboral. Fíjense que aquí hay algo importante, que es la palabra aquí sobre. Ya esto me indica que mi variable independiente son las estrategias administrativas y yo quiero ver qué pasa con el rendimiento laboral cuando yo cambio las estrategias administrativas, ¿no? Bien, entonces, el objetivo general será determinar cómo influyen las estrategias administrativas sobre el rendimiento laboral de las autoridades universitarias con el objeto de establecer en qué medida se produce tal influencia. Fíjense que en estas preguntas se ve claramente cuál es mi población, a quién voy a aplicar el estudio, a las autoridades universitarias, y quizás más adelante está más específico, ¿no? Porque pudieran ser todas las autoridades universitarias de las universidades que están en Venezuela, que están en Caracas, y probablemente esto va a ir más en específico cuando haga el planteamiento del problema, ¿ok? Bien, entonces, vamos a ver la pregunta de estudio. Me genera un estudio descriptivo con dos variables comparadas con los indicadores de la variable independiente que dan origen a cada objetivo específico. Entonces, mi variable 1, o sea, la independiente, estrategia administrativa, y mi variable 2, rendimiento laboral. Yo tengo que buscar cuáles son los indicadores que me van a permitir medir las estrategias administrativas para entonces ver cómo es el rendimiento laboral. Fíjense que aquí dice, importante, que van a ser comparadas con los indicadores de la variable independiente. Entonces, los indicadores es cómo yo puedo, o que digamos qué tipo de estrategias administrativas existen, y eso es lo que me va a permitir medir el rendimiento laboral. Entonces, veamos. Objetivo específico 1, comparar el rendimiento. Entonces, aquí vemos comparar el rendimiento laboral, aquí está mi variable, y mi variable dependiente, comparar el rendimiento laboral de las autoridades universitarias que aplican las estrategias administrativas organizacionales, este es un indicador, con el de aquellas que aplican estrategias administrativas de apoyo, este es otro indicador. Quiere decir que en este caso los indicadores son como tipos de estrategias administrativas que existen, ¿ok? Con el fin de establecer en cuál de estos niveles se produce mayor rendimiento. Probablemente esta investigación tiene nada más 2 indicadores y no va, ese es su límite, hasta ahí va a llegar el investigador. Y el objetivo número 2 es simplemente emitir las conclusiones y recomendaciones que se deriven de este estudio. Como les digo, esta es una manera de comenzar a escribir un objetivo. Yo les recomiendo que busquen distintos autores de metodología para que vean cómo formulan y seleccionen el que se les hace más fácil. Pero algo fundamental es que ustedes tienen que tener claro cuál es su variable de estudio, qué pasa en su problema con su variable de estudio. Una vez que ustedes tienen definida su variable de estudio, entonces escribir los objetivos, formular los objetivos específicos y el objetivo general se hace muchísimo más fácil. Es importante que un objetivo
general y específico estén bien formulados para que usted como investigador tenga muy claro cómo se va a realizar cada una de las etapas de su proceso. Se les hace mucho. Bien. Coméntenme preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias, anécdotas, etcétera. Bien, entonces ya sabemos que un objetivo general es un enunciado, ya sabemos qué es, pero a manera de escritura es un enunciado que yo debo plasmar, en mi investigación. A ver, preguntas, pregúntame. ¿No hay preguntas? Felipe, Leandro. Bien. ¿No hay? Pues, profe, sí, en el video vimos los pasos y pues de lo general que sale ya acá, lo específico para que de ahí arranquemos con los objetivos y pues de ahí salen todas las variables, por decir, para poder ejecutar la investigación. Bueno, apenas estamos hablando de objetivos, ¿ok? De objetivos. Lo que queremos, lo que pretendemos alcanzar, lograr o tomar o hacer el objetivo. Entonces, bien, hay dos tipos de objetivos. Objetivos generales y objetivos ¿de qué tipo? Específico. Específico. A ver, muy bien. Entonces, voy a hacer un ejemplo. Y quiero que lo vean. Ojalá todos, porque yo nada más veo que es Liliana, Leandro, Dayana son los únicos que me responden. Lo demás como que... Y yo, profe, no se lo olvide. No, sí, claro. Sebastián también. Yo, Kevin, sí. Y Leandro. Profe, Okay. y Esteban, profe, ja. yo también, ahí sí mal. Ok. No. Esa es la actitud. Es que lo sospeché de un principio. Esa era para ver cómo estaban los reflejos. Bien. Ok. Entonces, digamos, voy a poner a hacer un ejercicio. Voy a hacer un ejercicio de cómo redactar objetivos. ¿Ok? Atentos. ¿Ok? Por ejemplo. Sí, señor. Sí, señor. Por ejemplo. Bien, por ejemplo. Yo voy a, en caso que yo tenga un diseño. Por ejemplo, título. Un diseño, ¿verdad? Título. ¿Verdad? Vamos a hacer a colocar el título, ¿verdad? Vamos a hacerlo. A mí me gusta mucho la Tiny Roms. Título, bien. Entonces, título. Por ejemplo, diseño metodológico para el análisis de los pasivos ambientales. ¿Ok? Ese es mi título. ¿Cierto? Diseño metodológico para el análisis de los pasivos ambientales en los cerros de Ciudad Bolívar. ¿Verdad? A ver, eso es lo que yo voy a hacer. Yo voy a hacer un diseño. Bien, voy a hacer un diseño para analizar. Entonces, análisis, ¿verdad? ¿De qué? De los pasivos ambientales. Bien, entonces yo
¿Cómo hago? Si yo tengo claro ese título, entonces el objetivo general. Objetivo general. Primero, diseñar una metodología para el análisis de los pasivos ambientales en Ciudad Bolívar. Bien, fíjate una cosa, ¿qué fue lo que hice? Si ustedes miran aquí, metodológico, es lo mismo que está abajo. Solo con AR. ¿Cierto? Diseño metodológico, es como se llama, el título, el nombre en Ciudad Bolívar. ¿Cierto? Ahora, el objetivo, la acción, lo que yo quiero lograr, lo que yo quiero alcanzar, ¿es qué cosa? Diseñar. Diseñar. Y entonces lo conjuga con AR. AR. Ya, ahora, ¿cómo llego yo a esa conclusión? Por ejemplo, ¿qué tipo de verbo es? ¿De qué nivel es? ¿De qué categoría de verbos? ¿Es de conocimiento, de comprensión, de aplicación, de análisis, de síntesis o evaluación? Es un título, es un verbo ¿de qué? De aplicación. De aplicación. Usar el conocimiento para una situación, ¿cierto? Entonces, bien, diseñar, es de hacer, diseñar una metodología. Eso es lo que yo hago. Ahora, los objetivos específicos. Los objetivos específicos son también metas, propósitos, pero para alcanzar el objetivo general. Entonces, yo 1, 2 y 3 mínimo. ¿Qué es lo primero que yo debo hacer? ¿Qué es lo primero que yo debo hacer para diseñar una metodología? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Señor, ¿podría repetir? Es que se me trabó un momento de internet. La pregunta. Es lo que para yo diseñar algo, ¿verdad? Para hacer un diseño, ¿qué es lo primero que yo hago? ¿Qué debo hacer? ¿Tener una idea? O sea, una imagen de lo que debo hacer. Tener una imagen. Si yo voy a hacer algo, por ejemplo, si yo voy a hacer un dibujo, ¿qué es lo primero que yo debo hacer? ¿Un boceto? ¿Cómo? ¿Un Pero boceto? recuerden que el boceto es el dibujo. Eso es lo que yo voy a hacer, el boceto. Identifico Yo voy a hacer un boceto. Primero, identificar qué cosa. Es lo que identifico. Luego, ¿qué hago? Lo plasmo. Caracterizo. Caracterizo. Tercero, fíjense una cosa. Esto es variado. Primero, analizo. Y es analizar. ¿Cierto? Luego, identificar. Tercero, caracterizo. Caracterizar. Cuarto, elaboro. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta? Analizar. Si yo voy a hacer un dibujo, ¿verdad? Yo voy a hacer un diseño, un modelo, un dibujo para el análisis de los pasivos ambientales en los cerros de
de Ciudad Bolívar, yo analizo ¿qué cosa? Analizar los pasivos ambientales en Ciudad Bolívar. ¿Cierto? Analizar, primero los veo para ver, los analizo cómo están. O sea, un análisis es un estudio. Seguro que hago, identificar los pasivos ambientales en Ciudad Bolívar. Tercero, ¿qué hago? Caracterizo los pasivos ambientales en Ciudad Bolívar. Entonces, fíjense lo que estoy haciendo. Este es el proceso metodológico, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo con los pasivos ambientales? Primero los analizo, los identifico, les doy las características. Entonces, luego, ¿qué hago? Elaborar un diseño a manera de elaborar una guía metodológica con el diseño de los pasivos ambientales en Ciudad Bolívar. Si ustedes se dan cuenta, esos son pasos. Entonces, ¿cómo hago yo esto? Fíjense una cosa, el título y el objetivo general son parecidos. Lo único que me apareció el verbo en infinitivo, diseñar. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito? Esto es un ejemplo. ¿Qué es lo que yo necesito para diseñar una metodología? Entonces yo necesito primero analizarlos. Porque obviamente quiero hacer una guía para estos pasivos ambientales, pero primero, entonces, ¿cómo sería esto? Miren, por ejemplo, el logro o el objetivo general. El logro o el objetivo general. Por ejemplo, jóvenes, este es el objetivo general. ¿Cómo así, profe? El objetivo general es el todo, ¿cierto? El objetivo general es el todo. Pero entonces el objetivo general, ¿yo lo construyo con qué? ¿Cómo lo construyo yo? Con los objetivos específicos. 1, 2, 3 y 4. ¿Verdad? 1, 2, 3 y 4. O sea, por ejemplo, para yo poder alcanzar el objetivo general, tengo que construir cada objetivo específico. Si no, no alcanzo el objetivo general. Si ustedes se están dando cuenta, si se dan cuenta de lo que estoy haciendo, es como si yo tuviera una caja grande, pero la caja grande está vacía. La caja grande está vacía porque le hacen falta los objetivos. Entonces, ¿cuál es? Digamos, relleno es este. Este sería este.
Este sería este. Y este sería este. ¿Cómo así? Entonces, este que está aquí, el número 1, ¿a dónde lo cojo? Lo coloco aquí, aquí adentro, y lo pego. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? El segundo, aquí. O sea, yo estoy haciendo una figura geométrica, ¿verdad? Un rectángulo que tiene otras partes más adentro. Pero esto es una expresión de cómo, ¿sí se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo que hice? Sí, señor. A ver, sí, entonces, esto, el objetivo general, no lo voy yo a qué, no lo voy no lo voy a obtener. Si yo no lo voy a obtener si yo no logro, ¿cómo se llama? ¿Sí se dan cuenta? O sea, si se dieron cuenta, vamos a cambiarle este color para que ahí tenemos. El objetivo general, ¿cuál es? El objetivo general es, ¿cuál es el objetivo general? El rojo. ¿Sí ven? El objetivo general es el rojo. Es el todo. Sí, me copiaron, niños. Objetivo general es el rojo. El objetivo general. Entonces, yo no logro el objetivo general, ¿verdad? Yo no logro el objetivo general si yo no logro alcanzar. Yo no logro el propósito general si yo no alcanzo los objetivos específicos. ¿Me hago entender? Me estoy haciendo entender, niños. Sí, A ver, señor. dígame. Profe, yo tengo Sí, una señor. pregunta. Pregúntame. Digamos, esos objetivos específicos no pueden ser en forma de pregunta. No. Los objetivos específicos no son en preguntas. Los objetivos específicos son enunciados. Los objetivos específicos son enunciados. Enunciados. ¿Qué es esto? Lo que está aquí, ya lo dije, que es una oración con sentido completo. ¿Ok? ¿Sí se dan cuenta? Los objetivos específicos. Esto es como si yo hiciera esto. Como si yo hiciera esto. ¿Sí lo están viendo? ¿Sí están viendo lo que estoy haciendo? Sí, señor. Sí, O sea, señor. esta es una manera de qué? Una manera muy práctica de ver cómo se hacen los objetivos. ¿Sí lo ven? El objetivo general es todo y cada uno de los que están adentro de los objetivos específicos. Ahora, para yo lograr el objetivo general, diseñar una metodología para el análisis de los pasivos ambientales en Ciudad Bolívar, primero, ¿qué hago? Fácil. ¿Qué hago ahí? Primero, ¿qué hago? Analizo. Lo primero que hago analizo mi objeto de estudio. ¿Cuál es mi objeto de estudio? Los pasivos ambientales. Segundo, ¿qué hago? Identifico. ¿Qué identifico? Los pasivos ambientales. Tercero, ¿qué hago?
caracterizo, o sea, le doy características a quién, a mi objeto de estudio, que son los pasivos ambientales. Y por último, ya sí elaboro qué cosa, la guía. ¿Por qué voy a elaborar una guía? Elaboro una guía porque ya los analicé, los identifiqué, ya sé cuáles son sus características y luego lo hago. ¿Me hago entender? ¿Me copiaron? Entonces solamente así es que yo logro alcanzar mi objetivo general. Estos son enunciados apenas. ¿Me hago entender? Preguntas, dudas e inquietudes. Preguntas, dudas e inquietudes. ¿No hay preguntas, dudas e inquietudes? Nada, no hay nada. Qué barbaridad. Les voy a mostrar cómo queda. Les voy a mostrar el formato de proyectos para que tengamos idea hacia dónde vamos o lo que pretendemos. ¿Sí lo ven ahí? ¿Sí lo ven? Todo lo que estoy hablando está compilado ¿dónde? Aquí. ¿Sí lo ven? Sí, señor. Abajo de grado, Sí, nombre señor, del sí, señor. proyecto. Sí, profe, sí se puede. Ahí. Todas las partes del proyecto aquí están. Pero nosotros le estamos dando cuerpo apenas. Aquí está el planteamiento del problema. ¿Sí? ¿Verdad? Aquí está la justificación. Aquí están los objetivos. Es lo que estamos aprendiendo a hacer. ¿Cierto? Los objetivos generales específicos, luego el marco de referencias, marco teórico, marco legal, marco conceptual, la metodología. Todavía no me voy a meter con eso. Apenas estamos en la parte 3. ¿Cuál es la parte 3? ¿Cuál es la parte 3? Objetivo. Objetivos. ¿Cuántos objetivos hay en una investigación? O tipos de objetivos. O clases. ¿Cuántos? El general y el Dos específico. tipos. Uno, ¿Cuáles son? General y ¿no? específico. Muy bien. Dos. El general es el todo y el específico son los pasos. Uno. ¿Ok? Entonces, fíjate, general 1 y específico pueden ser 3 o más. Entonces, paso 1 es el objetivo 1. Paso 2, objetivo 2. Paso 3, objetivo 4. Es como si yo, por ejemplo, hiciera esto, mira. Vamos a hacerlo un poquito más un poquito más chévere. Se van a dar cuenta. ¿Sí se dan cuenta, niños? Lo que hago. Por ejemplo, paso 1, ¿verdad? Paso 1. Primer paso. Analizar los pasivos ambientales. Segundo paso. Segundo paso, ¿verdad? Paso por paso. Entonces los objetivos son
eso, pasos para yo alcanzar algo. Primero uno, después el otro, después el otro. Se dan cuenta de lo que estoy haciendo, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta, cierto? O, ¿sí se dan cuenta que para alcanzar el objetivo general tengo que dar unos pasos? ¿Sí? ¿Me copiaron o no me copiaron? La dinámica de lo que hice. Sí, profe. Paso 1, paso 1, paso 2, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Cuando yo alcance los 4, entonces alcanzo el objetivo general y alcanzo la investigación. ¿Pero qué tiene que ver? Entonces, una cosa es el paso que yo doy y otra cosa es el documento. Entonces, todo lo que yo hago en la vida real, en mi investigación, tengo que plasmarlo en este documento. ¿Me hago entender? Ya ustedes plantearon el problema. Cierto que sí, ¿verdad? Que es la parte 1. O sea, plantearon el problema, describieron el problema, identificaron el problema y probablemente formularon el problema. Pero ya le dieron un título, ¿verdad? Le dieron un título. Ahora yo les voy a enviar o les voy a poner en la plataforma un documento, un formato para cómo hacer ¿qué cosa? La justificación, que es el punto 2. El punto 3 son los objetivos. Que ya ustedes, entonces, cuando yo tengo objetivos y problemas bien formulados, voy adelantando bastante. ¿Sí? ¿Me hago entender? Me estoy haciendo entender. Le voy a dejar este formato, se lo voy a dejar en la plataforma. ¿Ok? ¿Ok? Se lo voy a dejar en la plataforma. Preguntas, dudas e inquietudes. Preguntas, dudas e inquietudes. Dayana, pregúntame. No, profe. Bueno, sí, es que lo que pasa es que, digamos, en la parte de la sistematización del problema, pues según la explicación, es como sale también de esos objetivos específicos, pero ya salen como en forma de pregunta, por decirlo así, ¿sí? O sea, ¿me estás preguntando o estás Sí, o afirmando? sea, no, le estoy preguntando. Ah, ok, ok. Entonces sí, mira, por ejemplo, te voy a mostrar, sí, te voy a mostrar. Muy buena, acertada tu pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es el primer objetivo? Analizar los pasivos ambientales en Ciudad Bolívar. Bien. Bien, entonces, ¿qué hago? ¿Y por qué no me deja salir esto de aquí? ¿Ah? ¿Por qué será? Bueno, vamos a hacerlo aquí. Es que no quiero ahí, quiero es abajo. Dele doble eso. Ah, ya, bien, aquí. Doble eso, bueno, ya le di doble eso. ¿Qué pasó, hombre? Ahí está, analizar. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Cuánto? Hago entender ahí cuál es el que mejor se ajusta. ¿Cuál es el que mejor se ajusta? A ver. ¿Para qué analizar los pasivos ambientales en Ciudad Bolívar? Puede ser, ya, puede ser. Acuérdate que este es un objetivo específico. Entonces, si yo digo para qué, generalmente el para qué no es para los objetivos específicos. ¿Cierto?
Aquí yo podría colocar, por ejemplo, o sea, para buscarme qué cosa. Para buscarme qué cosa. Una metodología. O sea, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo? ¿De qué manera? Entonces, metodología o técnica de alcanzar el objetivo específico número 1. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Cierto. Ya, entonces ahí sí va, perdón, aquí. Entonces, cierro con preguntas y abro con preguntas. Entonces, si se dan cuenta, lo que hice fue que formulé, formulé la pregunta, o sea, formulé la pregunta del objetivo número 1, o más bien sistematicé el objetivo número 1. ¿Sí se dan cuenta? Número 2, identificar qué hago. Entonces ahí sí suena como para qué o por qué, bueno, en fin. ¿Sí se dan cuenta lo que hice? De pronto Sí, está muy señor. pequeño. Lo voy a hacer más grande para que. ¿Sí se dan cuenta lo que hice, verdad? Bien. Sí, señor. Esa es la sistematización del problema. ¿Dónde va eso? Eso va aquí. ¿Eso va a dónde? En la sistematización aquí, sistematización del problema. O sea, consiste en redactar cada objetivo específico en una pregunta, iniciando con las palabras que, como en este caso, el objetivo número 1 es ¿cuál? ¿Cómo analizar? O sea, ¿cómo? ¿De qué manera lo hago? Y así hago con el objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3, objetivo 4, y se convierte ¿en qué? ¿En qué se convierte? ¿En la qué? Respóndanme, por favor, que me siento como Dora la exploradora. En la sistematización. Hágale. Ok, no sé qué voy a hacer. Cuéntame, ¿qué voy a hacer? Sistematización. Presiona. A ver, ¿qué voy a presionar? Dime. ¿Ok? Preguntas, dudas e inquietudes. Coméntame, Liliana, Diana, Kevin, Jimmy, David, Mari, Leandro, Lida, Jordan, Profe, una Ana María. pregunta. Pues, profe, que Pregúntame. A ver, pregúntame. Quería saber si desde hoy empezamos a realizar ese formato, ¿Cuál formato? el del proyecto final. Papi, primero tenemos que aprender a estructurar un proyecto, perdón, un problema, elaborar los objetivos. ¿Me entiendes? Te pongo un ejemplo. Te pongo un ejemplo, pero está bien la pregunta. Te pongo un ejemplo. Yo te voy a regalar un equipo de sonido de última generación. Te lo voy a regalar a ti, ¿verdad? Y te lo llevo a tu casa y lo coloco allá y tú lo recibes y lo llevas y lo colocas allá en el lugar donde tú quieras. ¿Qué es lo primero que debes hacer? La instalación, ¿no?
No, dime, dime. No, Organizarlo. no me preguntes, tú simplemente dime. Pues la instalación se conecta y ya, Cierto. y pues que Bien, sirva, ¿no? Camilo. Bien, ¿qué más? A ver, ¿quién más me dice lo que debe hacer Camilo? Camilo me dijo algo importante. ¿Qué más debe Ver hacer? las instrucciones. Claro, papi. Ahí está, denle un aplauso a Jimmy, ¿ve? ¡Épale! ¿Sí o no? ¿Cómo sabes tú si el equipo sonido que yo te regalé está bueno, está malo? Tú simplemente lo enchufaste, ¡boom! Resulta que en las instrucciones decía, antes de instalar y conectar el equipo, lean las instrucciones. ¿Me hago entender? Sí, profe. ¿Sí o no? Entonces, yo primero les estoy dando las instrucciones para que llenen el formato. Pero primero tenemos que aprender a las instrucciones para llenar el formato. Yo no puedo llenar el formato si no sé cómo llenarlo. ¿Me hago entender, Jimmy? Camilo. Sí, claro. Sí, profe, ya entendí Ok, ok. perfectamente. Entonces todo tiene su tiempo. Con calmita, ¿vale? Preguntas, dudas, inquietudes. Ahora, para elaborar un proyecto, es que no se los quiero poner así porque es que después van a comenzar a llenar, a llenar, a llenar y hacer y voy aquí y se me enredan y hacen cosas que de pronto no hacen o no deben hacer o se adelantan o se atrasan o se me